Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un día más al canal. Mi nombre es Sandy Almanza y es un placer para mí estar aquí compartiendo un día más de devocional. Semanalmente vamos a estar analizando un capítulo del libro de Éxodo. Todos los días vamos a estar analizando un versículo del capítulo que estemos leyendo esa semana. Sin más, iniciamos con el video de hoy. Vamos por el capítulo 8 y en esta oportunidad vamos a leer lo que el verso 3 tiene para enseñarnos de este pasaje. Bueno, esta es la historia ya de las plagas, de cuando ya el Señor comienza a enviar las plagas a Egipto. Y dice así: el río Nilo se colmará de rana, saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de los funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasas tu pan. Bueno, algo muy interesante de esta plaga, y es que para los egipcios significaba protección. Ellos confiaban en esta diosa, que se llamaba la diosa Eker, que ellos le atribuían su protección, tenían temas de fertilidad, como dadoras de vida, de abundancia. Eso que para Egipto era algo sagrado, el Señor lo iba a derribar, iba a llegar hasta lo más íntimo. O sea, imagínate una cama, hasta el dormitorio, hasta la cama se iban a montar las ranas. Entonces yo meditaba en esta palabra y qué significa dormitorio, qué significa tu cama. Es algo íntimo, es algo que a ti te pertenece, ¿verdad? Es algo privado. Entonces yo analizaba en esta parte, y es que el Señor se va a meter hasta lo más íntimo. Y no pensemos ahora en Egipto, apliquémoslo a nuestra vida. Cuando el Señor llega a nosotros, tenemos dioses como los tenía Egipto. Seamos sinceros. Tenemos nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. Creemos de que nuestra fuente de ingreso o nuestra provisión viene de nuestros esfuerzos. Confiamos en nuestros esfuerzos, confiamos en nuestra inteligencia, que no está mal. Confiamos en el amigo, en el familiar, confiamos en la palanca. Tenemos dioses en nuestra vida como Egipto. Tenemos a alguien que pensamos para protegernos. Pensamos, no, de seguro mi papá, de seguro mi mamá, de seguro mi abuelo, de seguro el banco me va a proteger. Y al pago diario me va a ayudar, me va a proteger o va a ser mi ayuda. También tenemos parte de Egipto, ¿no?, en nuestra vida. También tenemos ídolos como ellos. ¿En quién confiamos? ¿En quién tenemos nuestra mirada puesta? ¿En Dios o en esa rana? O en esa diosa llamada Eker. Ponle tú el nombre que tú quieras a ese ídolo que tienes ahora en lugar de Dios. Pero cuando Dios toca tu vida, Él quiere entrar a lo íntimo. Él quiere derribar completamente toda atribución que nosotros le hacemos a alguien o a algo. Porque Él es un Dios celoso. Él quiere ser el primero y el último. Él no quiere conformarse con que el segundo o que va a compartir. No, Él quiere ser el centro. Y Él no quiere compartir ese centro con más nadie. Él quiere que nuestra confianza esté en Él. Nuestra confianza absoluta esté en Él. Que podamos descansar en Él. Que tenemos un problema, lo busquemos a Él de primero. Que pensemos en Él de primero. ¿Estamos entendiendo que Dios es nuestra prioridad? ¿O estamos como Egipto, teniendo a una diosa que nos va a proteger, que nos va a proveer, que nos va a ayudar cuando lo necesitemos? Decimos y juzgamos a Egipto por los dioses, los ídolos que tiene, y nosotros también tenemos ídolos. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Pero Dios quiere ser el único en tu vida. Dios quiere derribar esa diosa Eker en ti. No sé cuál sea. Pero hoy mi invitación es que puedas acercarte a Dios y le puedas rendir ese ídolo que tengas en tu vida que te
que tú lo tienes relacionado con quien te protege, quien te cuida, quien te provee, quien te ayuda en todas las cosas. Cualquiera que ésta sea, persona o cosa. Confíale a Dios, tu ídolo, porque Él quiere meterse en lo más íntimo de ti. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.